Continuamos con Quito TV. ¿Qué tal, amigos de Telesucesos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en Quito TV. Hablamos de ciudad precisamente aquí en Quito TV, y qué mejor que tener a uno de los actores de la ciudad, el concejal Sergio Garnica, que ha sido un invitado constante. Siempre ha habido apertura por parte del concejal y por eso lo invitamos constantemente para que sea parte y alimente estos espacios de Telesucesos. Señor concejal, ¿cómo está? Muy buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí. Felicitaciones por estas nuevas instalaciones, siempre ustedes innovando para servir mejor a todos los televidentes, y contentos de estar participando en este programa. Qué bueno. Queremos hablar de un tema que en los últimos días se ha venido tratando. Es un tema de actualidad siempre, pero en el último tiempo ha tenido un poco más de incidencia, y es precisamente el transporte público en Quito. Y ha tenido incidencia porque precisamente, con o sin razón, los transportistas han venido pidiendo un aumento en la tarifa del transporte público. Pero las voces ciudadanas dicen: nosotros no queremos ningún aumento mientras no exista una mejora dentro de lo que es el transporte público. Existe, el transporte público tiene un sinnúmero de problemas, posiblemente infinitos. Si nos ponemos a nombrarlos no acabaríamos nunca. Pero el municipio y el consejo se estaba apersonando un poco del tema y buscando algún tipo de solución. Hablemos, ¿qué pasa con el transporte público en Quito? Bueno, son temas que hay que abordarlos de manera integral, no de manera individual. Hay que mencionar que la decisión que tome el Consejo, y sobre todo la actitud de los operadores de transporte público, no debe ser bajo una coyuntura, mientras me suben o me revisan o me incrementan los 5 centavos en la tarifa que está previsto en el proyecto de ordenanza, sino que tiene que ser una actitud propositiva de cambio permanente, tal como lo está establecido en la ley, como está en las ordenanzas, de tal suerte que el ciudadano vea y evidencia y se sirva de un servicio de calidad, que es lo que lamentablemente no lo tenemos en el distrito metropolitano. Entonces, estamos en un conflicto en este momento en virtud de que no ha pasado a conocimiento, a segundo debate en el Consejo Metropolitano. Nosotros aspiramos que luego de esta evaluación que se está realizando la alcaldía nos dé conclusiones y recomendaciones para ver qué decisiones adopta el Consejo. Tenemos qué caminos. Primero, que se evidencie que sí ha habido un cambio y que eso motive a que conozca el Consejo Metropolitano el proyecto de ordenanza para revisar la política tarifaria y que se dé ese incremento de 5 centavos. Si es que no se da ese escenario, bien puede prorrogarse el plazo para verificar y velar por el cumplimiento de los índices de calidad del servicio. Y otro escenario, si es que no se diera aquel, sería precisamente volver a una posible compensación, porque también hay que tomar en cuenta lo que usted refiere. No ha habido por más de 15 años una revisión de las tarifas de los pasajes en el distrito metropolitano. Ha habido un incremento inflacionario que es normal en cualquier país, en cualquier ciudad, y es decir, no ha habido esa revisión que, a decir de los señores operadores de transporte, está perjudicando gravemente su economía. Frente a esa situación, lo que hizo el municipio es realizar un estudio a través de una empresa consultora que determinó que lo factible, lo adecuado, lo técnicamente recomendado era un incremento de 5 centavos. Por otro lado, o la contraparte, es que al no tener una calidad de servicio que satisfaga al ciudadano, hay esa resistencia obvia del ciudadano, y por qué no decir también de quienes integramos el Consejo Metropolitano. Por eso hay que hacer un trabajo profundo, un trabajo permanente, continuo, para mejorar la calidad de servicio. No actuar, insisto, por coyuntura, sino actuar precisamente como corresponde y como manda la Constitución, la ley. Y digo de la Constitución sobre todo porque hay que recordar, el servicio de transporte público es considerado por la Constitución como un servicio público, es decir, no puede ser interrumpido. Por eso es lo que lamentablemente aconteció, está trayendo muchas responsabilidades, muchas sanciones, porque claramente la Constitución establece que el servicio de transporte público, al ser un servicio público, suena redundante, pero así es lo que menciona, no puede ser interrumpido y tiene que brindarse con eficiencia, con eficacia, que es lo que exige el ciudadano. Aquí también es bueno reconocer un tema, David, que es aquí hay una corresponsabilidad entre que
entre la autoridad municipal, entre los operadores de transporte y la ciudadanía. Es decir, el ciudadano también tiene, así como tiene derechos, también tiene obligaciones. Por ejemplo, hay obligaciones para que él embarque y desembarque en los lugares permitidos y que exija a los choferes en los lugares permitidos. Por parte de la municipalidad, necesitamos que se establezca la señalética adecuada con las paradas que corresponda en los diferentes sectores a lo largo y ancho del distrito metropolitano para buscar orden en ese sentido. Y por parte de las operadoras, precisamente que hagan un trabajo de calidad para que sea el ciudadano como su principal cliente muy satisfecho en la prestación de este servicio. Entonces hay que trabajar muchísimo, no es cuestión de una semana, de un mes, esto es un trabajo que hay que emprenderlo de manera continua. Yo propuse en el proyecto de ordenanza y fue acogido por el Consejo para que se hagan evaluaciones semestrales por parte del Consejo Metropolitano, es decir, directamente en nuestra condición de fiscalizadores, ver si es que se ha cumplido o no con estos índices de calidad, de tal suerte que podamos evidenciar si requiere o no un reajuste en el cuerpo normativo para poder exigir que se cumpla con lo que está consagrado en cada una de las unidades, en cada una de las rutas, en cada una de las vías, ¿no? Así es, el control es fundamental, pero lo importante es cambiar esa cultura, ¿no es cierto? Empezando por los ciudadanos, porque a veces los ciudadanos queremos que el bus nos pare en la casa por poco. Hay que cambiar la cultura de los conductores, de los choferes, y para esto también, esto es un tema integral, mencionaba al inicio, que debe ser también asumido con otros cuerpos normativos, como es la política tarifaria, como es precisamente las rutas y frecuencias, de tal suerte que todo esto coadyuve y sea la suma de esfuerzos y de precisamente estos cuerpos normativos que permitan que logremos el objetivo de mejorar la calidad del servicio, porque si solo nos dedicamos a que la unidad esté limpia, a que se evite el correteo, no ganamos nada. Hay que generar un cambio integral. Por ejemplo, hay diferentes sectores de la capital, tanto en la parte urbana como rural, que no tienen servicio de transporte público. Allá es donde hay que servir al ciudadano. Y hay rutas que están en cambio sobrepobladas. Exacto, hay rutas y sobre todo usted fíjese, en hora pico se puede justificar porque ahí abastece la demanda para desplazarse de un lugar a otro, pero cuando no estamos en hora pico, hablemos de 10 a 12 del día o de 2 a 4 de la tarde, hay una matanza y una carrera entre las unidades porque están saturadas determinadas rutas y eso es lo que hace daño precisamente a la ciudadanía y lo que ha generado el malestar, porque por pelear o la guerra del centavo que se denomina, van generando un caos y van generando inclusive un alto riesgo a los peatones y a los usuarios del servicio de transporte público. Por eso es necesario que se tome decisiones de manera integral, no de manera aislada, sino de manera integral entre todo lo que implica el mejoramiento del transporte público en el distrito metropolitano. Hay una consultoría que está trabajando seguramente en conjunto con el municipio, que es la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Y en una información del diario El Telégrafo del pasado martes 10 de octubre dice: Consultoría de Transporte propone carriles exclusivos para los buses de Quito. ¿Eso se está proponiendo? Sí, hemos recibido los productos de esta empresa consultora a propósito de revisar rutas y frecuencias, y uno de los caminos es los carriles exclusivos, tal como ya lo existen en el distrito metropolitano, en el corredor del trolebús, en el corredor de la ecovía, en el corredor suroccidental, suroriental, en el de la metrovía. Esto es importante y ha ayudado muchísimo, pero también se ve la necesidad de que se incrementen los corredores exclusivos para el servicio de transporte público, de manera que se sirva de mejor manera a todos los ciudadanos. Bueno, el pasado 7 de octubre se dijo 15 días más para analizar la calidad del transporte público. Es decir, para el 21 y 22 de octubre, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una sesión de consejo? ¿Va a haber una resolución? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, en primera instancia el alcalde propuso que en 30 días se genere una serie de cambios para mejorar la calidad de servicio. Uno de ellos fue la incorporación de un aplicativo móvil para que las personas, los ciudadanos, los usuarios del transporte público puedan hacer y establecer sus quejas, sus denuncias frente a posibles maltratos que reciben por parte de las operadoras de transporte. Luego de estos 30 días que venció el 6 de octubre, tienen 15 días para la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Secretaría
de movilidad, hacer una evaluación integral y de esa manera generar conclusiones y recomendaciones. Por eso yo mencionaba hace un rato que una de las recomendaciones puede ser sí, se han cumplido, están trabajando, ya se ha dado el paso inicial para el establecimiento de políticas de calidad, entonces puede ir a segundo debate. Pero mientras no ocurra aquello, nosotros debemos estar atentos a ver cuál va a ser el resultado. Esto obviamente hay que recordar al ciudadano, es una facultad privativa del alcalde proponer este tipo de ordenanzas del Consejo en lo que tiene que ver con la revisión de tarifas. Entonces ha sido el alcalde quien ha hecho llegar al Consejo para que conozca este proyecto de ordenanza, y por eso también ha propuesto estos 30 días de evaluación y estos 15 días para hacer un análisis de todo lo que se ha venido incrementando políticas para el mejoramiento del servicio de transporte. Desde mi punto de vista particular, yo creo que en 15 días, en 30 días no van a ser suficientes para hacer una evaluación objetiva, pero en todo caso, siendo propositivos, que se hayan dado los primeros pasos, que se haya dado el origen para determinadas políticas, para establecer mejoramiento en lo que tiene que ver la calidad de servicio, me parece positivo. Pero vamos a ver qué es lo que acontece, tomando en cuenta que esta ordenanza del establecimiento de políticas tarifarias también tenían medidas coercitivas, inclusive con la corresponsabilidad del propietario de la unidad y también del operador. Es decir, si hay un cometimiento, una falta, una omisión, una sanción, una negligencia por parte de la unidad de manera individual, también había una corresponsabilidad de la operadora. ¿Para qué? Para que siempre se dé ese contacto y ese manejo adecuado, que se preocupen las operadoras de sus socios, sus cooperados, sus asociados, estén siempre capacitados con una capacitación permanente, continua, que siempre hagan respetar la ley, hagan respetar las ordenanzas, y por eso se manejó el establecimiento de una corresponsabilidad también solidaria con las operadoras, precisamente a quienes van sirviendo de manera individual el transporte público en el distrito. Es importante para que no se desliguen precisamente las operadoras de las personas que están trabajando en sus unidades de transporte. Jorge Llanes, que es dirigente de los transportistas, precisamente él aceptó las deficiencias del sistema de transporte y resaltó además que los conductores salen con falencias desde las escuelas de conducción y que les ha tocado a ellos capacitarlos. Sí, son hechos reales que no podemos negar. A mí me parece muy importante lo que ya se ha anunciado, se va a hacer una fiscalización de los 10 años anteriores a través de Guillermo Abad, de Justicia Vial, y eso va a evidenciar muchísimo una serie de actos que son repudiables, como son actos de corrupción, en donde en una etapa determinada inclusive se vendía las licencias, se vendieron una serie de inclusive matrículas, en fin, todo eso esperemos que por salubridad y porque los ecuatorianos nos merecemos absoluta transparencia y claridad, y arroje resultados, y que se ataque y que se vaya y que se lleve hasta las últimas consecuencias a los responsables de este tipo de ilícitos. Entonces, uno de ellos es precisamente el entregar como hoja volante o vender las licencias. Entonces, algo ya ha venido mejorando, pero recibimos una herencia de un momento determinado en donde de manera irresponsable simplemente una persona que tenía el dinero a veces ni siquiera manejaba vehículos y tenía ya una licencia de conducir. Entonces la licencia de conducir debe ser sobre todo para quienes van a manejar vehículos que transportan pasajeros, están transportando seres humanos, y eso es una tremenda responsabilidad que tienen sobre sus hombros, y que dada la delicadeza y la responsabilidad que ellos conllevan, deben tener todas las previsiones para evitar accidentes, para evitar que esto se convierta en una situación lamentable como hemos visto o como se ve todos los días: accidentes de tránsito por impericia, por inobservancia, por negligencia, como hemos visto una serie de situaciones que se van dando. Nosotros, hay que decirlo, es lamentable, como país, como ciudad, tenemos altísimos índices de accidentabilidad con respecto a otros países, y eso precisamente se debe atacar para que no tengamos ese riesgo en que los seres humanos están a merced de que puedan ser afectados por malos conductores, por malos transportistas, y precisamente hay que trabajar ¿no? por el mal estado de las unidades. Así es. Con la última paralización que hubo, indudablemente se activaron un sinnúmero de recursos y de acciones.
Una de esas fue el tema de las sanciones, las citaciones a los transportistas que estaban cometiendo un sinnúmero de irregularidades, tanto en el tema técnico, así como en el desarrollo, en la cotidianidad. Estas sanciones, estas activaciones, estas citaciones, tienen que venírselas realizando constantemente y mantenérselas, ¿no? Eso sumado a controles a las unidades de transporte, porque pasan la revisión vehicular, ¿no? Le ponen el tubo de escape hacia arriba, salen de la revisión, le quitan todo lo que le pusieron para poder pasar la revisión y siguen en la calle trabajando normalmente. A los ciudadanos, campañas, se ha pensado en campañas de concienciación, de subirme en el lugar que corresponde, bajarme donde corresponde, hacer buen uso también de la unidad, ¿no? Así es. Hemos visto campañas desde años. Por eso el proyecto de ordenanza de política tarifaria establece precisamente todos estos aspectos, en donde, primero, insisto, puedo sonar redundante, pero no hay que actuar bajo coyunturas, sino que esto debe ser el punto de partida para que de manera continua y permanente se den este tipo de acciones que vayan evidenciando la mejora de calidad de servicio. Es decir, la capacitación no debe ser solamente en estos meses hasta que me suban el pasaje. La capacitación tiene que ser permanente, continua, de actualización, de conocimientos, de expertise en todo lo que el chofer, la azafata, el controlador vienen desarrollando. Y también la capacitación a quienes hacen el gerenciamiento, a las operadoras, para que sepan cómo manejar a sus asociados, a sus agremiados, de tal suerte que ahí vayan evaluando y también vayan responsabilizándose, como hemos dicho, con cada uno de sus asociados. También, obviamente, hay varios temas. Aquí hay que generar un cambio de cultura de nosotros mismos como ciudadanos, porque hay que decirlo, cuando nosotros cogemos un bus, queremos que el bus nos pare en la esquina o en el momento que nosotros deseamos, y por mala suerte, si no lo hizo, le caemos al conductor, le caemos al chofer. Entonces hay que cambiar, y para eso también es una de las principales responsabilidades de la autoridad municipal de establecer con la debida señalética las paradas en donde sea permitido embarcar y desembarcar pasajeros. Entonces es un trabajo que no va a terminar en 30 días, en 60 días, en un año, es permanente. Y ahí viene lo que usted bien mencionaba, la fiscalización a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Para eso están los agentes civiles de tránsito, para hacer cumplir la ley. Si es que ven el cometimiento, una negligencia, impericia, una falla por parte de los conductores, pues hay que sancionar con todo el rigor, de tal suerte que, tal como está en el cuerpo normativo, inclusive dependiendo de la irresponsabilidad o la negligencia cometida, pueden retirar el permiso de operación. Se tiene esa facultad, porque el permiso de operación es de titularidad del Estado ecuatoriano, en este caso representado a través de las municipalidades o a través del distrito metropolitano. Entonces, retirar el permiso de operación, si es que un conductor, una unidad, reincide en el cometimiento de faltas, reincide en la negligencia, entonces se puede hacer, y con una corresponsabilidad a su vez con las operadoras. Entonces esperemos que nunca se llegue a eso, pero es muchísimo, claro, al conductor, al chofer, que no muchas veces es el dueño de la unidad, sino sería el propietario de la unidad, y también a la operadora. Entonces, para que se juegue esa corresponsabilidad y sepan que están transportando seres humanos, y que con la vida de los seres humanos no se juega. Claro. Retiro la licencia al conductor, si no está sancionada la unidad, contrata a otro conductor, y el dueño de la unidad y la operadora siguen funcionando. Y si es que sigue reincidiendo con el cometimiento de faltas a esa unidad, se puede revocar el permiso de operación o la habilitación. Recalco en esto, campañas, los medios de comunicación estamos abiertos. Muchas gracias. Campañas precisamente para que la gente... Sí, eso es importante. Yo recuerdo hasta ahora cuando estaba don Evaristo y decía, no las pisen en la calle, ¿no? Todos recordamos. Cuando uno daba ganas de hacer pis en la calle, como ha sido antes, venía la voz de don Evaristo, ¿no? Así es. Campañas precisamente que lleven a la gente a que tome conciencia. Eso es importante porque a veces los ciudadanos, los seres humanos somos mal llevados, ¿no? Entonces, mientras no nos llamen la atención, no cambiamos de actitud. Por eso sí es importante la concienciación, como bien manifestaba, para que todos
aportemos con un granito de arena frente a un cambio. Y no solo en el tema que estamos abordando del transporte, sino en general, el respeto al espacio público, no grafitear la ciudad, no dañar los monumentos, respetar y nosotros sentirnos orgullosos de que Quito es el primer patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ya estamos a puertas, a pocas semanas de ya nosotros nuevamente tener nuestras fiestas de Quito, de fundación, y ahí es el momento para reflexionar en que es muy importante el cuidar de la belleza arquitectónica patrimonial que tiene Quito. Entonces hay que exponer nuestros lugares emblemáticos, turísticos, a los turistas tanto nacionales como extranjeros, y eso es importante que se lo haga a través de campañas y que medios de comunicación como este que den la apertura suficiente para que también se sumen a estos esfuerzos que son muy importantes dentro de lo que es hacer ciudad. Somos ciudadanos y tenemos que entender que como ciudadanos somos partícipes y dueños de esta ciudad, ¿no? Y como dueños tenemos que cuidar empezando por nuestro frente, por nuestra cuadra, por nuestra manzana, limpiando nuestras afueras, pedir a la autoridad, sino también de forma y ahora que ya estamos entrando en este fuerte invernal, limpiar los sumideros, por favor, no permitir que la basura genere los taponamientos y eso conlleve una serie de inundaciones y de hechos que lamentar. Entonces, todo está en la actitud de cada uno de nosotros. No esperemos que solamente la autoridad exija que la autoridad actúe. Si podemos coger una palita o una escoba para limpiar los frentes de nuestros domicilios, hagámoslo sin ningún problema. Hay obviamente las responsabilidades principales de la municipalidad, pero también nosotros sumemos un granito de arena en ese sentido para evitar en este caso que se taponen los sumideros, que se dé este tipo de inundaciones que pueden acarrear con desgracias lamentables. Bueno, el transporte público, el transporte que hemos estado hablando, el de los buses que comúnmente conocemos, es una parte del sistema de transporte. Así es. Otra parte es el metro, y el metro es una parte también, como repito y es redundante, parte del sistema de transporte. Hay que entender lo que el metro no va a ser la solución si todo el sistema no funciona como debería de funcionar. Así es. Es importante mencionar que el proyecto Metro de Quito es uno de los subsistemas de transporte que existen. Para entender un poco, tenemos el subsistema del trolebús a través de la empresa de pasajeros, vamos a tener el subsistema del metro, tenemos el subsistema de los convencionales que acabamos de analizar con la posible incremento de tarifa y los otros subsistemas que brindan el servicio a las parroquias rurales. Entonces, el proyecto Metro de Quito es importante en tanto y en cuanto se haga un trabajo como está planificado desde la Secretaría de Movilidad, desde la Agencia Metropolitana, desde la empresa de pasajeros, para que genere ese servicio integral. Lo que usted mencionaba y hacía referencia a esa empresa consultora, precisamente en la reingeniería de rutas y frecuencias que está establecido, ahí precisamente se toman unos modelos de gestión y de administración de lo que tiene que ver con el sistema de transporte público que bien ha venido operando, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid. Entonces de ahí se ve la eficiencia en lo que es la planificación y en la administración del servicio de transporte público, que en primera instancia en el caso de Quito va a tener como columna vertebral el Metro de Quito y como entes accesorios y que tienen que conjugar integralmente los corredores más los buses convencionales. Entonces es una gran oportunidad para generar una planificación adecuada, eficiente, que permita atender a todos los sectores a lo largo y ancho del distrito metropolitano, tanto en lo urbano como en lo rural, y de esa manera también eso sirva como un indicador de mejoramiento de la calidad de servicio. Ok, señor concejal, queremos agradecerle, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero seguirá siendo invitado indudablemente, no solamente para hablar del tema de transporte, del cual usted es parte de la Comisión de Movilidad y Transporte del municipio, sino también de otros temas como son el uso del suelo, el tema de la vivienda, el tema del agua potable, del alcantarillado, de un sinnúmero de infraestructuras. Quito es una ciudad, por su desarrollo, por su grandeza, precisamente una ciudad muy compleja y que indudablemente hay que ir solucionando los
problemas. Sí, muchas gracias. No, y tenemos tantos temas, hemos sacado algunos cuerpos normativos desde la comisión que me honro en presidir, por ejemplo, la ordenanza de los proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales. Usted que es arquitecto le va a apasionar el tema. Hay la apertura para que vengan a invertir desde cualquier punto del planeta con seguridad jurídica, tal como lo consagra la Constitución, y de esa manera puedan hacer una inversión segura que a la vez genere una dinamización de la economía dentro del distrito metropolitano. Y hay otros temas, estaremos atentos para compartir con ustedes.